y en la otra esquina y se vuelve la cosa un ring de boxeo. Espero que eso no sea aquí, sino en el distrito 50. Hay poder por si acaso. Pero este nunca fue el diseño de Dios. El anhelo del Señor es que generación a generación aprendan lo importante que es reconocer a Dios y a reconocer sus obras y poderosos hechos. Eso fue lo que leímos en la escritura inicial. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. No sé si el pastor quiere aportar algo aquí, pastor Omar. Bueno, diga gloria a Dios. Las generaciones. Amén. Bueno, creo que estamos hablando de una realidad. Estamos aquí hablando de cosas que son irreales, son reales, están en la Biblia y están también entre nosotros, es una realidad. Pero qué bonito que nos conectemos como proponemos aquí en la diapositiva, generaciones no enfrentadas, sino más bien conectadas. Estaba mirando, hermano, que la Biblia, ustedes saben cómo muestra, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, ¿se acuerdan? Que ahí le dice Pablo a Timoteo, por decir así, te felicito por la fe que tienes. Pero ¿qué más dice después? ¿Ah? Pero exacto, pero que esa fe que tú tienes, o ese testigo, que es lo que estamos hablando esta mañana, la tuvo primero ¿quién? Tu abuelita Loida. Y la abuelita Loida se la pasó ¿a quién? A la mamá de Eunice. Y la mamá de Eunice se la pasó ¿a quién? A su educación. Entonces fíjate que estamos hablando de una realidad. Esto es una realidad. Entonces, qué bonito. Y yo aquí soy también un testigo. Vea, yo hace unos días derramaba lágrimas solito. Porque lo que decía mi esposa, nuestros padres se fueron. Algunos de ellos en el momento en que no esperábamos, de verdad. No esperábamos eso, pero así es la voluntad de Dios. Yo hasta a mi mamá le pregunté a Dios por qué se le había llevado y Él me contestó. Porque eso es lo bonito de lo que tenemos en Dios, de ser testigos, de guardar la fe, de estar como familias conectadas, aquí y con Dios. Tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué haga? ¿Por qué Dios te dice? Porque es que nosotros andamos con Dios, vivimos con Dios, vive Dios en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y Él nos salva. Gloria al Señor. Entonces yo lloraba solito porque yo me alegraba, bueno, Señor, gracias, porque pues mi papá fue un hombre que tuvo 11 hijos. Y yo siempre recuerdo de esa mesa tan grande, vino, donde ponían ese poco de platos, o sea, 11 hijos más ellos dos. ¿Era qué? Platico de verde. 3. Yo me acuerdo de esa mesa, era como todo, y yo probaba ese poco de platos. Yo de verdad me pregunto, yo no sé cómo hicieron esos padres para mantener esos pocos esperados. Porque hoy en día es 1, 2 y la gente se va a mirar, ¿verdad? Gente valiente, gente que mantuvieron ese testigo. Como decía mi esposa ahorita, si tú pasas el testigo, no le dejas herencias materiales, ellos con ese testigo logran alcanzar las metas que se propongan. Porque la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción aún de lo que no se ve. Así que colocaban ese poco de plato. Yo le pregunto, hermanita, ¿cuántas libras de carnes hay que comprar para 13 platos? La hermanita se quedó sin palabras. Eso recordar, hermano, Gardimiro, es para mí. ¿Qué digo? No, hermano, no tiene explicación. Me perdona yo, pero ahí me formé yo de esa familia. Si era pecar un poquito de queso, ¿cuántas libras de queso hay que comprar? Entonces mis padres no eran clientes, así que no ustedes compraban media harinita, pero no era mucho, hermano, eso lo rayaban y lo tiraban por la fe que le cayera.
por la fe. Fíjate, la fe. Si tú tenías fe, te caía que si no, no te caía que. Aleluya, digamos gloria a Dios. Y de Abraham, me gusta algo muy lindo que dice la Biblia también en Génesis 18 y 19. Fíjate, hermano, todo tiene una razón firme, todo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? ¿Ah? La teóloga aquí, claro. Dios dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto sin antes avisarle a mi amigo? Qué cosa tan linda. Pero entonces el Señor tiene una razón. Dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él que guarden el camino de Jehová. Es decir, Dios sabía que Abraham era un gran testigo de la fe. Y yo le pregunto, ¿cómo se conoce a Abraham hoy en el argot teológico? No hay más ciego. Digamos gloria a Jesús. Oiga, hermano, pensando en Timoteo cuando Pablo le escribe esta carta, está viviendo una crisis ministerial. La congregación, la iglesia estaba dividida por un par de creyentes cretinos, Himeneo y Fileto. Le tenían la iglesia dividida por causa de las doctrinas. Entonces el joven ministro Timoteo, se pueden imaginar, porque no hay cosa más horrible que una congregación dividida. Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Dios nos guarde. Eso trae ruina a la vida espiritual. Entonces él estaba viviendo esa crisis. Y Pablo dijo, bueno, ¿cómo hago? Allá no puedo llegar, está muy lejos, no me da la vida para llegar por allá tan lejos, voy a escribirle una carta. Y entonces le dice a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, yo me lleno de gozo. Oye, si yo estoy pasando un mal rato y usted me escribe a mí y me dice, Viviana, yo sé que la estás pasando maluco, pero yo me alegro de eso. ¿Cómo cree que me sentiría yo? Mal. Pero en este caso, miren por qué Pablo le dice así. Yo sé que estás pasándola mal. Al acordarme de tu lágrima, yo me lleno de gozo. Estoy tranquilo. Porque sé que la fe que habita en ti es una fe genuina. Es una fe verdadera. Que habitó primero en tu abuelita, en tu mamá. Y estoy más que seguro, más que convencido que esa fe habita en ti también. Así que estoy tranquilo y me lleno de gozo porque yo sé que a ti ese problema se te va a solucionar. Entonces miren la importancia, hermanos, de pasar el testigo. ¿Cuántas situaciones hemos vivido nosotros, verdad, mi amor? Difíciles, muy duras. Y uno dice, no voy a poder con ello. Pero esa fe que nos dejaron nuestros padres, aunque ya ellos no están presentes, esos consejos, esa palabra, esa dedicación, ahora nos ha a nosotros equipado de herramientas para enfrentar la vida. Y aunque ya no están aquí presentes físicamente, está ahí ese testigo de la fe, gloria a Jesús. Por eso es importante que las generaciones no se enfrenten, sino que hagan parte del mismo equipo. A veces los jóvenes creen que toda la vida van a tener a papá y mamá, pero papá y mamá son regalos de esta tierra, y los regalos de esta tierra son pasajeros. Un día ya no van a estar. Por eso aprovecha cada enseñanza, cada consejo, cada regaño, todo, aprovechalo, guárdalo, consérvalo, recíbelo como ese testigo y abrázalo y tenlo bien fuerte, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a enfrentar la vida. Pero hay circunstancias en las que uno dice, aquí
cada día más de Dios. O de pronto ni siquiera nunca han tenido el sentir ni el deseo de buscar el camino del Señor. O de pronto usted lo tuvo un tiempo y después se alejó y se fue. Y hoy usted mira a ver a quién le entrega el relevo y se siente de pronto triste esta mañana. Pero yo quiero decirle que los propósitos de Dios están hechos para permanecer. Amén. Y que usted se llene de esa esperanza. Y aunque de pronto usted no alcance a verlo con sus propios ojos, esas oraciones que usted hace día y noche por sus hijos tienen respuesta en Dios. Y yo soy testigo de que he recibido el día de hoy, muchos días, respuestas de oraciones que hicieron mis padres cuando estuvieron aquí en la tierra. Yo estoy siendo beneficiaria todavía de esas oraciones. Gloria a Jesús. Y miremos aquí un caso de la Biblia, José y Jacob. Todos conocemos que Jacob amaba a ese muchacho, lo cuidaba, era muy especial con él. Y qué bonito que todos los hijos se sientan así, amados, cuidados, protegidos por sus padres. Y este hombre fue tanto el sentimiento y la atención que le daba que decidió hacerle a su hijo una túnica de colores y lo vistió con esa túnica de colores, haciéndolo diferente ante todos los demás. Él resaltaba con su túnica de colores. Así que José estaba muy contento y estaba allí en familia con su papá, con sus hermanos, pero nunca Jacob se imaginó que un día tenía que despedirse de su hijo. Seguramente usted ha educado a algún muchacho, lo educó en el camino del Señor, le dedicó todo su esfuerzo y un día ya no lo volvió a ver más en la iglesia. Y está pensando como pensó Jacob en su momento: no volveré a ver más a mi hijo. Los sueños que tenía mi hijo, ¿qué se hicieron? Se perdieron esos sueños. Pero mientras que Jacob estaba pensando de esa manera, Dios estaba trabajando en un propósito. Y aunque a José le tocó pasar las duras y las maduras, ya ustedes se conocen esa historia, y si no, el hermano Emilio se las enseña la semana que viene. Ya eso no me toca a mí, solo le toca a él. Entonces, José vivió toda clase de circunstancias. Y aunque ya la túnica de colores no estaba, es decir, lo material, lo físico que pudo regalarle su papá, tampoco sentía los abrazos, la dedicación, el alimento, la atención, la protección, el cuidado. En el corazón de José había algo especial sembrado de parte de Dios. Se había hecho un buen trabajo. Vivió toda clase de escenarios, fue tentado en todas las situaciones, pero ahí lo conservaba dentro de su corazón la fe que había sido transmitida por su padre Jacob. Amén. Y cuando se imaginaron el peor final de esta historia, y cuando Jacob había perdido toda esperanza, un día tiene que ver con sus propios ojos que esos sueños no se habían perdido. Amén. Vio la respuesta de parte de Dios. Dios siempre, hermano, en todas las situaciones tiene propósito. Y qué bueno que usted y yo, como padres de familia, estemos convencidos y le digamos al Señor siempre en oración: Señor, quita toda piedra de tropiezo que estorbe el propósito que tú tienes con mis hijos se cumpla en sus vidas. Señor, cumple el propósito que tienes con ellos. Amén. Y fíjense que fue tanta la bendición que a pesar de que hubo rencillas y ellos pensaban, los hermanos de Jacob estaban convencidos que ellos pertenecían a un equipo contrario y que estaban compitiendo con José, cuando no se daban cuenta que José era un
integrantes del mismo equipo. Es que él era el último, el que le tocaba entregar el testigo en la meta, pero que todos iban a ser beneficiados. Y así fue, amén. Disfrutando del propósito de Dios cumplido en la vida de José. Viviendo una crisis de alimento en su tierra, ahora entonces estaban viviendo con el gobernador. Amén. Hermano, ese muchacho que parece que usted ya lo ve perdido, usted no sabe si se lo va a encontrar como gobernador más adelante. No pierda la fe, amén. No la pierda, hermano, no la pierda. Aunque ya le digan que las túnicas están rasgadas, aunque le digan que ya se lo comieron las fieras, aunque le digan lo que quieran decirle, que ya no hay nada que hacer, usted siga confiando en el Dios de los propósitos, que Él lo cumplirá en su tiempo. Gloria a Jesús. El propósito parece detenerse. Y uno como padre ahí falla muchas veces, porque uno termina como ser humano, como decepcionándose de Dios, decepcionándose de los hijos, dando esfuerzo, dando trabajo. ¿Y por qué este muchacho cogió este rumbo tan terrible? Pero mi hermano querido, en Dios siempre hay esperanza de salvación. Si hay un padre que se tira de rodillas ante la presencia de Dios, aunque el propósito parezca detenerse, usted no le crea al enemigo, usted siga con la esperanza de que tienes un Dios grande en los cielos, al que no le queda nada grande. Hermana, es que está en la cárcel, allá en la cárcel Dios envía el ángel. Allá en la cárcel Dios le abre las puertas. Allá en la cárcel recibe la palabra y puedes encontrarte con Él más adelante, como muchos son los testimonios. Recuerdo hace años atrás la mamá del hermano Julio Ginás, quien fue misionero en la Argentina, que murió en la obra misionera. Es uno de esos testimonios que a mí me marcaron la vida. Julio cogió un camino terrible y lo creían y lo daban ya por perdido. Y todos le decían, ¿cómo es posible el hijo de la hermana que esté en esa situación? Y vienen los señalamientos. Oye, qué triste es eso, que haya señalamientos, cuando más bien debiéramos estar orando los unos por los otros, apoyándonos, acompañándonos. Mi hermana, estoy orando por su hijo. Hermana, y si todos tomáramos carga aquí, entre todos, la carga sería menos pesada y viéramos las respuestas de Dios. Pero no, nos queda más fácil. Ese es el hijo del hermano. Mire, quien la ve a ella ya cantando y el hijo allá perdido. Qué tristeza tan grande. Eso lo sufrió nuestra hermana. Pero el día menos pensado, Dios habló al corazón de Julio Ginás. Y miren hasta dónde lo llevó el Señor, misionero en la Argentina. Cuántas cosas no tuvieron que vivir y pasar, muchas fueron las situaciones. Así que, hermano, el propósito parece, hermano, parece que se detuvo, ya no hay nada que hacer, pero nunca pierdas la esperanza. ¿Saben? Tenemos otra situación, y es que a veces nosotros los adultos, bueno, ya tengo 50 años, ya tengo que meter en la línea de los adultos. Oiga, digan gloria a Dios los que nacieron del 2000 para atrás. Eso suena duro, ¿verdad? Que le diga a usted, ¿sabe qué le voy a decir? Usted me va a perdonar. Pero los que nacieron del 2000 para atrás son los del siglo pasado. Digan gloria a Dios los del siglo pasado.
Somos los del siglo pasado, los que nacimos en el siglo pasado. Y este es un nuevo siglo. Y hay una nueva generación. No creemos en lo del nuevo siglo. Y por ahí hay expresiones que aún en la psicología las hacen válidas. La generación de cristal, porque es delicadita y se parte, más delicada que galletas sodas. Si ustedes hubieran vivido lo que yo viví, vean, yo me echaba encima un calambuco de agua y otro de este lado, y después iba y lavaba la ropa a la orilla del río. Ustedes ahora no quieren lavar la ropa, ustedes que nada más y al ratico los llama a la lavadora, venga a recoger la ropa. Generación de cristal. Y nos referimos de manera porque no creemos en la nueva generación. Los vemos de pronto como débiles, como despistados, como el que por ahí dejó el celular dentro de la nevera. Yo no sabía eso. Yo lo dije ayer, pero yo no sabía que el caso era aquí. Y eso, mejor dicho, bueno. Los vemos despistados, los vemos desubicados, los vemos como que ellos no van a poder y no tienen la capacidad de recibir el testigo. Pero recordemos que cuando Dios nos vio a nosotros, no nos vio ni como los más fuertes, ni como los más inteligentes, ni como los más sabios. La Biblia dice que de lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. Así que no mire a la nueva generación por debajo del hombro, por encima del hombro, porque Dios cree en la nueva generación. A ver, los que nacieron del 2000 para acá, digan gloria a Dios. Dios cree en ustedes. Dios cree en ustedes. Dios cree en la nueva generación. Jacob en su momento quiso como reprender al muchacho. Ajá, pero ¿qué son estos sueños? ¿Cómo así que tú vas a mandar sobre tu mamá, sobre mí, sobre tus hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te está pasando? Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Así que usted puede ver a ese muchacho muy despistado y lo que sea, pero Dios tiene un plan con él. Dios tiene un propósito con él. Por eso hay que cuidarlos. Y cuidarlos no es solamente regañarlos. Cuidarlos es brindarles afecto, comprensión, cariño, estimularlos, como bien lo hizo Jacob en su momento. Gloria a Jesús. Vale la pena que padres e hijos caminen juntos hacia la meta. Amén. Sí, hermanos, ¿será que? Vean, yo les digo algo. Ustedes me ven aquí con carita de esposa de pastor. Pero la conversión mía no fue fácil. Imagínense, yo estudié en un colegio de monjas. Y yo casi ya tenía cara de monja ya. Y entonces aún en ese tiempo le decía, mire muchacha, yo le veo a usted algo especial, el enemigo. Porque si había algo. Y usted puede ser una líder religiosa. Nosotros le vamos a dar la carrera que usted quiera. Se va con nosotras para Medellín. Y allá se va al seminario y allá hace el noviciado y al mismo tiempo estudia su carrera. Y sale adelante con su familia y los puede ayudar y los puede, porque vienen las propuestas del enemigo. Pero muchachos, qué bueno que no te dejes engañar. Que creas mejor en el propósito que Dios tiene contigo. Y permitas que ese propósito se cumpla. El único que puede detener ese propósito eres tú mismo. Por tus malas decisiones.
Deja que Dios te dé sabiduría y te dirija en esas decisiones. Pero en ese momento Dios se acordó de mí y comenzó a tratar conmigo. Yo me acuerdo que en mi clase con mi maestro de escuela dominical, hermano Narciso, un pobre Narciso, él hablaba de la unicidad, él hablaba de la salvación. Yo le decía, eso no es así. En la Biblia dice esto y esto. Claro, yo me había criado en un colegio católico. Y en ese tiempo uno entraba a las 6 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. De lunes a sábado. Ahí. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y un día esa palabra penetró mi corazón. Gloria a Jesús. Y hoy le doy gracias a Dios. Porque Él en su momento, cuando yo era una adolescente, una niña, el Señor creyó en mí. Es que creas en lo valioso que hay en tus hijos. No los maltrates. No los humilles. Es posible que estés delante de un gobernador. Es posible que Dios ya tiene un plan cuadrado con él. No seas tú la piedra de tropiezo. Más bien anímalo, motívalo y ayúdalo, guíalo para que ese propósito se cumpla en él. Gloria a Jesús. Padres e hijos no son rivales. Son compañeros de la misma carrera. Amén. Son compañeros de la misma carrera. Cuando ambos toman el testigo de la fe y corren unidos, el legado no termina como una generación, sino que continúa. Y entonces ya será el papá al hijo y el hijo al nieto y el nieto al bisnieto. Gloria a Jesús. Y todas las bendiciones arroparán a todas las generaciones. Y desde el principio ese fue el propósito. Por eso el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y eso es lo que quiere el Señor asegurar, que su bendición permanezca en nuestra familia a través de las siguientes generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Y entonces le digamos al Señor: aquí tienes el testigo, Señor. Yo hice el trabajo. Amén. Amén. Porque un día nos va a tocar entregar cuentas de qué es lo que hemos hecho. Amén. De lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Pastor, concluya usted, por favor. Queridos, lo que está muy bueno. Este está muy bueno. Entonces, dos generaciones, un mismo propósito. Creo que lo que se quiere dejar en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes, es que haya esa unión perfecta de caminar juntos hacia la meta que tenemos, que es encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que uno habla de lo que ha vivido Dios? Y obviamente lo revuelve con la Biblia, con la palabra, que es la base nuestra. Pero como les decía, vengo de esa familia grande. Y ahí aprendí tantas cosas. Una de ellas, papás, que están aquí esta mañana, es que yo no sé cómo hacía mi papá. Pero los 11 pelados iban a todos los grupos. Es que ese es el asunto. Pero hoy en día se ve que de pronto el papá, bueno, me voy, por aquí se va. Y a veces ni se da cuenta, ni se interesa si su hijo vino y hasta su esposa también. Pero este señor Carlos Gastón Bonito, el segundo apellido era Bonito, Carlos Gastón Bonito, yo no sé, de verdad, yo no sé cómo explicar, de verdad. No sé cómo hacía para levantar 11 pelados tan temprano para la escuela militar. Así que mi papá salía y salía con toda su manadita de pelado. Cuando íbamos a las convenciones que eran el Coliseo del Gobierno, cuando llegábamos allá, esa tarjeta no se me olvida.
Mi papá, antes de que nos regaran, antes que ya el profesor se riega, decía, bueno, escúchenme, o sea, era muy organizado. Escúchenme, ojo, marquen este punto. Aquí nos encontramos a las 12 cuando termine la primera parte de organización. Parecía todo un patriarca, ¿sí? Y preciso a las 12 y nos contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver si estábamos completos. ¿Te acuerdas? Mire, cuando estábamos por aquí, por esta zona, usted conoce al hermano José Martínez, que ahora es directivo allá del 8. Ya no lo conocen. José Martínez, que estuvo en Panamá de misionero. Tampoco. Nada, ya esa es otra generación. Bueno, José de aquí de Corozal. Y cuando él estaba acá, él tenía 2 peladitos apenas, 2. Uno le decía un bonito, que era bonito, chiquitito. Oye, estuvimos en un culto misionero, ya de creer usted, la tercera, ¿sí? Ellos cuando se vayan en Betulia. Ha de creer usted, hermano, que terminó el culto misionero y se fueron y se olvidaron del peladito. Dice, oye, papi, no sé quién, no sé cómo que se llama él. Ay, ¿tú no lo traías? No, yo no. Hermano, le tocó regresarse de Betulia a cruzar a rescatar el peladito que dejaron abandonado ahí. A mi papá con 11 nunca le pasó eso. Entonces se llama organización, ¿verdad? Vendía. Testigos, estar pendientes de todo. Nos reunía. Mi papá no tenemos un hermano que mi mamá le puso a Abraham. Y un día la cosa se apretó tan maluca, hermanita, que horrible, se puso horrible. Y mi hermanito que se llamaba Abraham fue el que tomó la palabra, era pequeño, el menor. Y ha dicho él, yo sé que nos vamos a morir nosotros. Ha dicho mi papá, porque mi papá tomaba las cosas muy en serio. Él le puso a Abraham, que fue el padre de la fe. Y mi papá dijo, ¡qué muchacho incrédulo! ¿Ah? Le puse ese nombre a Abraham para que tenga fe y va a salir con éxito. Él estaba mal en decirle, pero es un niño, ¿no entiende? No, señor, ¿qué tal? Y gracias a Dios, ahí está el hombre, ahí está Abraham sirviendo a Dios. Y una vez mi papá nos reunía para la palabra. Y entonces él gritó, como éramos bastantes, lo vuelvo y repito, vengan a comer el pan. Y entonces nosotros corrimos para. Cuando él llegó, el mismo Abraham, el hombre comenzó a mirar así. Ay, pensé que era pan de verdad. El pan celestial. El pan que vino del cielo. Mi esposa habló de la túnica, ¿verdad? Esa túnica que expresa el total amor que ese papá le tenía a José y también expresaba obviamente la proyección que ese papá había visto en su hijo. Qué bueno que tú proyectes en tu hijo cosas bonitas. Mi papá proyectó en nosotros el ministerio, él nos decía, mi papá fue pastor también, sirvió a Dios. Pero creo que por culpa de los 11 hijos, un día llegó un directivo, el hermano Mantarés y otros que de esa época llegaron a la casa pastoral donde estábamos y le dijeron, hermano Gastón, usted no sigue más. Como que fue el montón de hijos. Yo recuerdo que mi papá quedó tirado ahí en el suelo, lloraba y gritaba como un niño. Pero ellos se fueron, lo dejaron ahí tirado. Pero mi padre siguió, persistió en el Señor. Tanto que ustedes recuerdan cuando la división de la iglesia en los años 80 y pico, 90 y pico, en Bucaramanga, hermano Campoliano, hermano, ¿sí recuerdan alguno de esos? El hermano tuvo supuestamente una revelación de que no era uno, sino 2. Bueno, tuvo una supuesta visión de que no era uno, sino que eran 2. Y él montó su congregación y un montón de creyentes se fueron detrás de él. Yo no sé cómo ellos supieron dónde mi papá vivía. Lo que fue que una tarde cualquiera aparecieron como 3 carros en el frente de la casa, pum, 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 pum. Tocaron, dijeron, aquí tiene el hermano Carlos Gastón, sí señor, a la orden. Mi papá los atendió y le dijeron, hermano Gastón, sabemos lo que le han hecho acá en la iglesia pentecostal unida. Ya nos enteramos. Y
le venimos a ofrecer una gran oportunidad. Una iglesia bien bonita en Santa Marta, con casa pastoral y buena economía, para que se vaya con nosotros inmediatamente. Pero mi papá nos miró a los 11 y dijo: yo no puedo hacer eso, porque perdería esta hermosa familia que Dios me ha dado. Y les dijo: hermano, váyanse. Yo aquí vine a buscar fue salvación, y salvación he encontrado. Si mi papá hubiera aceptado esa propuesta, yo no estuviera aquí delante de ustedes, ni tampoco fuera pastor. Así que el hecho de ser ministro, pastor ya casi por 30 años, por la gracia del Señor, le debo mucho a ese papá, que me transmitió esa fe, ese testigo, y que ese testigo me ha ayudado para conseguir primero a esta gran mujer que Dios me regaló, porque yo era maluquito, pero Dios mira cómo me puso ahora, aquí más bello que nunca. Y Dios nos regaló todas las cosas, el ministerio y el servicio. Así que, hermano, vale la pena conservar este testigo. Transmítalo sin ninguna desconfianza. Enséñalo con toda seguridad que esta es la garantía más grande y perfecta y la herencia más preciosa que ustedes pueden dejar a sus hijos, a su familia. Esto le va a dar solidez, le va a dar permanencia, le va a dar seguridad, y ellos tendrán también esa capacidad de publicar y gritar a este mundo que como este Dios que tiene esta iglesia no hay en ninguna otra parte del mundo. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Anímese, recobre fuerza si la había perdido, recobre ánimo si lo había perdido, recobre fe si lo había perdido, pero vamos a acelerar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y decirle esta mañana: Señor, aquí estoy conmigo. Y no sé si quiere decirle: Señor, yo quiero que mi hijo sea un ministro tuyo. Venga, tráigaselo acá al Señor. Eso fue lo que hizo Jacob con José. Me van a ayudar a mí a cantar esa canción y dice: adórale. Sí. Venga, o esa jovencita que usted quiere que esa jovencita sea esposa del pastor un día, venga, entréguesela al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Familias conectadas. Oh, dos generaciones, pero hermanos, hacia un mismo propósito. No pueden haber familias desconectadas, sino conectadas. Ustedes se acuerdan lo que Esaú le dijo a Jacob, ¿verdad? Después que hicieron el negocio de ese malo, ¿qué le dijo Esaú a Jacob? Le dijo: cuando te vea te mato. Su hermanito a su hermano. Le dijo, juró, y le dijo: cuando te vea te mato. Un hermano a otro hermanito. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob con el tiempo dijo: esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. ¿Cómo que mi hermano me amenaza de muerte? No, esto hay que arreglarlo. Y entonces se puso en la mano del Señor, ¿verdad? Y fue cuando tuvo el sueño de la escalera, que vio que ángeles subían y bajaban. Y ahí le dijo al Señor: Señor, si tú vas conmigo, si tú me acompañas, si tú vas conmigo y me encuentres con mi hermano y él me perdona, entonces tú serás mi Dios y te voy a apartar el diezmo de todo y te voy a ser fiel. Hermano, y Dios le concedió la petición. El día que se encontraron, dice que se dieron una carrera para encontrarse y se abrazaron y se perdonaron. Qué bueno que hoy haya perdón también aquí. Si hay alguna afección familiar entre hijos, papá, esposa, hoy aquí hay perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Oremos a Dios soberano y buen Padre celestial. Dios amado de la gloria, esta mañana te damos gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Nosotros no conocemos
las condiciones en que algunos puedan estar aquí. Tampoco somos pastores de acá, venimos de lejos incluso, pero tú sí siempre has estado aquí. Aquí hay familias que necesitan ser sanadas. Aquí hay familias que necesitan ser fortalecidas. Aquí hay familias que estaban flaqueando en la fe. Pero yo te ruego esta mañana que vuelva esa fe gloriosa en sus corazones. Que vuelva esa palabra. Que vuelva ese espíritu. Que vuelva ese poder en cada uno de ellos. Estos jovencitos, estas jovencitas que esta mañana han sido puestas aquí en tus manos. Yo quiero rogarte, Señor, que tú cumplas el propósito en ellos. Seguramente que aquí tienes pastores. Ahora están pequeños, pero son futuros pastores. Aquí hay jovencitas de edad poca, pero estoy seguro que de ellas también tendrás esposas de pastores en el futuro para la iglesia tuya. Así que en tus manos dejamos a todas estas familias y a todos estos hermanos, las visitas que están aquí con nosotros. También te pido por ella, estimada visita, conviértete en un testigo de la fe de Jesucristo. Esto no avergüenza, esto no da pena, esto es lo mejor que te puede pasar. Entrégate a Jesucristo con todo tu corazón. Aleluya. En el mundo no hay nadie como mi Jesús. Que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale. Tu alma se exprime solo en tu presencia. En el mundo no hay nadie como mi Jesús. Nadie como Él. Es lo mejor que te ha podido pasar. Familia, ustedes están en el mejor lugar. Aleluya.